provincia de Buenos Aires, entendiendo que es necesario políticas reparatorias y políticas descolonizadoras y que hablen de nuestra pluralidad, que hablen de nuestra identidad, que hablen del rescate de nuestras lenguas. Por eso agradecemos también, antes de escuchar a las hermanas y contándonos toda la historia que tiene este libro, a los hermanos que se han acercado y nos han traído material desde el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Está con nosotros Nehuen Sosa, que es el secretario ejecutivo del Consejo Provincial. También se encuentra con nosotros Lucía Macitelli, que es directora de Fortalecimiento y Desarrollo Intercultural dentro del CEPAI. Es un organismo que está dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y que hoy se han acercado para compartirnos un trabajo que ellos vienen haciendo durante mucho tiempo y que justamente dando cuenta un mapa, el mapa de la provincia de Buenos Aires con las más de 100 comunidades indígenas que hoy existen en la provincia. Es un material que nos han traído, que es gratuito y que ya algunos lo estuvieron allí obteniendo y que acá nos han traído también los hermanos Nehuen o Lula, no sé si ahí lo quieren mostrar, están acá, después se lo podemos compartir y ellos están allí también y para que ustedes se lo puedan llevar y lo puedan difundir y puedan dar cuenta también de que hay un Estado que está peleando por esto, ¿no? También agradecemos a los hermanos que desde el CUI vienen haciendo este trabajo. Está Daniel Wilcamán por ahí, que es un mapa de las lenguas indígenas de Argentina. Y está ya Daniel, que estuvo el miércoles acompañándonos presentando su libro, que también nos ha compartido acá su mapa, un trabajo importantísimo de hermanas y hermanas que participan en ese gran trabajo del rescate de nuestras lenguas originarias. Más de 40 lenguas originarias en todo el país. Bueno, justamente creemos que es necesario estas políticas reparatorias dentro de los estados, en nuestro caso porque nos toca el estado provincial. Pertenecemos al Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires y creemos necesario que haya un Estado dando cuenta de esto. Dicho todo esto, agradecerles a ustedes la presencia y escuchar acá y dar comienzo entonces a nuestras hermanas, a Cusi y a Suyana, alumnas del Taita Carmelo, profesoras de quechua, profesoras en distintas universidades también, por supuesto con muchos otros espacios y recorridos, porque digo que también hay que dar disputas dentro de los ámbitos académicos institucionales que tienen esa matriz eurocéntrica, ¿no? Y sabemos que las universidades son eso, por eso creemos que también la disputa hay que darla adentro, y el trabajo del Taita, porque el Taita era un docente que daba clases en las universidades, da cuenta de eso también, por eso rescatamos tanto este trabajo. Y ahora sí, doy la palabra a mis hermanas, a Suyana y a Cusi, que generosamente han decidido compartir todo esto, y por supuesto al Rumi, a su mamá, Anca, bueno, a toda la familia Sardinas por acompañarnos en este día. Insisto, para nosotros muy emocionante y muy felices de que puedan compartir esta presentación acá. ¡Hailey! Bueno, mil gracias a Zulema y a todas las organizaciones que acompañan y sostienen. Un poquito para contarles cómo nació este libro. Como decía Zulema, es inevitable hablarlo pensando en todo el proceso comunitario que desarrolló Taita, que no fue solamente por la enseñanza del Runacim y por el libro, sino que fue por una recuperación mucho más amplia. Así que en esta breve presentación vamos a tratar de pasar un poquito por lo que es Mincaco y Tahuantinsuyo, por lo que es el Runacim en Buenos Aires. Como marcaba Zulema, es muy importante reivindicar nuestras lenguas ancestrales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Un poquito también lo que fue el trabajo de Taita sembrando en el cemento, y cómo de esa necesidad de la docencia llegamos a la producción de este libro, cómo lo hicimos y cómo este libro fue caminando poco a poco desde lo comunitario. Y bueno, finalmente quiénes somos los que hemos hecho parte en la producción del material. Bueno, para comenzar, decirles que nuestro gestor, nuestro sembrador, Taita Carmelo Sardinas Ulpu, trajo desde sus comunidades este concepto y esta noción andina de la minca, ¿no? La minca es el trabajo recíproco por el cual el andino hace las cosas. En reciprocidad uno a uno le llamamos aini, ¿no? Cuando es para todo el estado le llamamos yanapanacui, pero cuando es el trabajo recíproco con la comunidad le llamamos minca. Y así Taita sembró todo lo que hizo, no solamente en las clases de Runacim y la gestión del libro, sino toda nuestra organización que se llama Mincaco y Tahuantinsuyo, trabajo recíproco para la reconstitución del Tahuantinsuyo. Y desde la organización hemos hecho muchas actividades fomentadas por Taita. Alguna de ellas ha sido la gestión
para diferentes situaciones de pueblos originarios, como la reivindicación de la hoja de coca, la restitución de las malquis. Todo aprendido. Pensé que no. A su mismo tiempo él ha colaborado y le hemos ayudado con los estudiantes en la traducción de muchísimo material, como decíamos, para asentar este lugar en lo académico, ¿no? También que nuestros pueblos tienen mucho para decir sobre el derecho, sobre la medicina y ganar esos espacios. También desde la revalidación en los espacios académicos hemos participado en los congresos mundiales de la lengua quechua, tanto estudiantes, taita, como parte de su familia, hemos hecho parte de estos encuentros. Desde ese lugar también hemos tomado hace un par de años la responsabilidad de organizar el primer Congreso Nacional de Quechua. Taita ya había sido presidente honorario del Congreso Mundial y tomó la responsabilidad de organizar este primer Congreso Nacional, del cual acá Lidia fue secretaria también, y participaron integrantes de todo el país, representantes de delegaciones de quechua hablantes de todo el país, y fue una alegría muy grande para todos. También el sostenimiento y la valorización de la música ancestral, ¿no? Con la agrupación Nayo Caipachamanta, una de las primeras agrupaciones de Sicuri, ¿no? que él fundó y que hoy continúan sus hijos, ¿no? Con esta cuestión de no separar nunca la cosmovisión y la cultura del pueblo del que proviene, ¿verdad? Y la lengua, todo lo que venimos nombrando de la lengua siempre está arraigado a las prácticas culturales del pueblo. Está la recuperación, bueno, de las ceremonias ancestrales, también un eje central de todo lo que siembra esta gran organización, esta gran familia, ¿no? La recuperación de todas las ceremonias del calendario andino en cada momento del año, y recuperando como ese modo de vivir en sincronía con los tiempos de la Pacha en este hemisferio sur. También tenemos las charlas también otra de las grandes actividades que se ha hecho es lo que Taita nunca hacía, era decir que no, iba a todas las escuelas, iba a todos los espacios culturales, a todos los lugares donde lo llamaran para estar, para compartir, y no solo él, ¿no? Sino que también iba con los alumnos, las alumnas que se iban sumando, con los miembros de la familia, con sus nietos, con sus hijos, siempre compartiendo, siempre sembrando. Y por último, digamos, y uno de los ejes centrales es esta cuestión de la enseñanza del runasimi, la enseñanza de la lengua quechua en la ciudad, ¿no? Que es un poquito también lo que nos lleva a esta cuestión del libro y del libro de la enseñanza de quechua que estamos presentando hoy día, ¿no? Uno de sus pilares más fuertes. Breve resumen, el runasimi, para quienes no lo conozcan, porque por ahí lo nombramos mucho, es el idioma del pueblo quechua, ¿sí? De la cultura quechua. En otros lugares se llama quechua, en otros lugares le dicen quichua, ¿no? Runa es la gente y simi es la voz de la gente. Es una lengua indígena, una lengua originaria hablada en un gran territorio, ¿no? Que es el territorio de lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, las 4 regiones, Chinchasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Es una región muy vasta y por lo que es una lengua que se habla y se hablaba, se cree que cuando llegaron los españoles 30 millones de hablantes de runasimi, ¿no? Era una lengua franca, una lengua que se abarcaba todo este territorio. Luego estuvieron los procesos de conquista, de genocidio, los estados coloniales, ¿no? Y esa lengua disminuyó, porque se empezó a perseguir a los hablantes de la lengua, se empezó a disminuir, los hablantes empezaron a disminuir y a perder su propia lengua, y así también perder un montón de cosas vinculadas con su convivencia, su cultura. Ahora bien, todo esto nos trae al quechua en Argentina, ¿sí? Que se habla como lengua materna en todo lo que fue las provincias que conformaron el Collasuyo, ¿no? Las provincias del noroeste, en Santiago del Estero también, que se llaman el quichua, y después hay una gran cantidad de hablantes del runasimi que viven en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y provincia de Buenos Aires, el AMBA. Esto se debe a las migraciones. Entonces, con estas migraciones también migran las lenguas, también migran las culturas y la identidad indígena. No es que se borra por estar aquí en la ciudad, ¿no? Queríamos esto traerlo, nos parecía importante porque también no hay datos, ¿no? Por ahí hay una cuestión de invisibilización a veces de los hablantes de las lenguas, sobre todo en el contexto urbano, porque no existen datos de cuántos son, de quiénes son, y eso se tiende a invisibilizar. Por eso es tan importante que en el censo que se está viendo se haga la pregunta respecto de los hablantes indígenas. Pero bueno, los datos que tenemos son los de la encuesta complementaria, ¿no? Y ahí creo que decía, son 57.000 hablantes de runasimi, que seguramente es mucho más alta, porque de hecho es una pregunta que estaba
vinculada a la descripción identitaria como colla, ¿no? Que deja fuera un montón de otras personas que también hablan la lengua quechua, ¿no? Como en Santiago del Estero, que hablan la quichua y no necesariamente se reconocen como collas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la importancia de que existan sistemas de medición y políticas como concretas para conocer la cantidad de hablantes, ¿no? Y para poder también trabajar con eso. Por ejemplo, tengan presente que en el censo que se va a hacer ahora, la pregunta respecto de lenguas originarias solamente se accede después de que te preguntas si te autorreconoces como de un pueblo originario. Entonces eso sesga, porque por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes de RUNASIMI, que ahora lo vamos a ver, es gente que no se autopercibe originario, que inclusive viene de otros países y tienen interés de valorar nuestra cultura. Entonces hay muchos quechohablantes, de hecho ahí tenemos un quechohablante francés, Hatun, habla a la perfección y él es francés. Y así hay mucha gente que ha incorporado nuestra lengua y no podemos contarlas en este censo desde la autopercepción originaria. Entonces, bueno, todas estas cosas son de las que hablaba justamente Zulema, de cómo tenemos que ir trabajando y peleando estos espacios. Bueno, un poquitito contarles desde esa pelea que tuvo Taita, de esa voluntad de llegar y de esa voluntad de validar en los espacios académicos al RUNASIMI, es que Taita, Carmelo Salinas Ulpu, junto con Ignacio Báez, profesor de la lengua guaraní, llegaron a la Universidad de La Matanza, primero convocados por un proyecto de un 12 de octubre, que se quería hacer un evento. Siempre a veces se convoca desde ese lugar, ¿no? Nos llaman como para las fechas en las que los pueblos originarios importamos. Pero desde ahí surgió la posibilidad de sostener eso en el tiempo, con un curso de la lengua quechua. Y bueno, se armó un programa, al principio no estaba esta creencia de que el originario puede pensar en un programa académico, ¿no? Sí, de hecho le decían, a ver, esta hoja la podés traducir, teníamos ahí como la anécdota de él contándolo, ¿no? Cuando le dijeron, bueno, esto se puede traducir, se puede decir en tu dialecto, ¿es un dialecto o una lengua, no? Como un desconocimiento muy grande cuando ellos empezaron a dar estos pasos, como respecto de las lenguas, ¿no? Bueno, y Taita para ese momento tenía traducido los derechos, bueno, un montón de cosas más, con las que tanto Ignacio como Taita fueron a decir, sí, esto se puede traducir y además se puede enseñar. Y bueno, así fue como surgieron los primeros espacios. La primera universidad nacional en abrir las puertas fue la Universidad de La Matanza, con la Secretaría de Extensión y Posgrado en el año 2003. Después de eso le siguió el CUI en el 2005 en el Centro Unitario de Idiomas. Después se sumó también la Universidad de San Martín, con el programa de lenguas, y finalmente, bueno, ahí también donde la conocimos a Zulema, a la Universidad Nacional de La Plata, que es un espacio muy valioso porque es el primer lugar donde la lengua del RUNASIMI no se enseña como algo de extensión, sino que se enseña dentro de la carrera, dentro de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, como una materia obligatoria para los estudiantes de periodismo. Ellos pueden elegir entre lenguas originarias la posibilidad de que la lengua obligatoria que tienen que estudiar sea una lengua de nuestra tierra, y eso es valiosísimo, ¿no? Igualmente Taita, claro, él empezó, nunca se quedó esperando a que le abrieran una puerta. Él, si no le abrían la puerta, la abría él. Y obviamente sus inicios fueron en el Centro Cultural Hijos del Pueblo, allá en William Morris, donde trabajó siempre con la gente de su barrio, toda la gente de su barrio lo recuerda. El compromiso que tuvo, no solamente desde la lengua RUNASIMI, sino de crear familia, ¿no? De ser abrigo para muchos jóvenes del barrio. Así también llegó a la Municipalidad Almirante Brown, que le dieron espacio en 3 centros culturales. Los estudiantes lo recuerdan viajando 3 o 4 horas para llegar a esos espacios que hoy sostenemos también con Suyana. Y en Capital también en el Centro Cultural Casa Cusco y en el Centro Cultural Tincunacuy, con el que también participó muchas veces también con los hermanos dando clases, muchas veces pudiendo cobrar un sueldo y muchas veces ad honorem, como se hace la tarea. Y bueno, y estos espacios... Y estos entre los espacios que hoy nos acordamos, y seguramente está la hermana Canchaycoyo, la hermana Ide, que se pueden acordar de un montón de otros espacios en los que él dio clases, ¿no? Como estamos nombrando solo algunos y estamos también contando esto de la importancia de que él dijo, bueno, también hay que llegar a la universidad, ¿no? También hay que llegar a todos esos espacios en los que históricamente no fue vedada el ingreso, pero sí que estuvo en todos. Y así corriendo es que también hubo que formarse atrás de él, porque ya era uno solo y fíjense, eran un montón de lugares, el mapa y mucho más que eso, ¿no? Así que de a poquito también fue formando alumnas, alumnos, que lo fueron acompañando con las clases. Algunos siguieron su camino, algunos seguimos caminando con él, y también, bueno, por eso también es que hoy podemos estar acá contándoles parte de ese recorrido, que ese recorrido lo caminó con muchas personas, ¿no? Hoy nos toca el privilegio de poder estar acá contándolo, pero... Bueno, y un poquito para contarles cuál fue la mayor dificultad que presentó la creación del libro.
tiene que ver un poco con qué tipo de población o qué tipo de gente se acercaba a aprender Runasimi con taita. Por un lado tenemos tanto al migrante del NOA argentino como al migrante de Bolivia o de Perú que llegaba al AMBA con una sensación de desarraigo muy fuerte y una búsqueda identitaria de volver a sus raíces, que quizás era como lo más fácil porque tiene un recuerdo, tiene un registro, un recuerdo familiar de la lengua. Después también había profesionales, ¿no? Todos los ólogos, sociólogos, antropólogos, que tenían un interés en pueblos originarios por sus investigaciones académicas y se daban cuenta que no podían llegar a la raíz de lo que estaban investigando si no comprendían nuestra lengua. Después había docentes que trabajaban en territorio del conurbano bonaerense y Capital Federal con chicos y chicas de familias hablantes o culturalmente embebidos de la cultura andina y a los cuales era difícil acceder o comprender o cobijar sin tener un conocimiento de la cultura. Después también personas con inquietudes espirituales varias, muy complejas por ahí se ríe el Puma Zongo. ¿Por qué te autorreconoces en ese grupo? ¿Alguien más se reconoce? Bueno, y desde ese grupo también buscando una respuesta en nuestra cultura, ¿no? Y la lengua del Runasimi es muy dulce, conecta con nuestra ancestralidad y con nuestros abuelos, Taita Inti, Mamaquilla, Pachamama, Macocha, de una forma diferente. Entonces, también por ahí, bueno, la búsqueda literaria ya más o menos la mencioné, y también teníamos evangelistas. Gente que venía a aprender la lengua para ir a los barrios populares del conurbano a querer catequizar, lo vamos a decir así, ¿no? Y era complicado, porque entonces viene esa persona a preguntarte, yo quiero aprender cómo decir el Padre Nuestro. ¿Qué le contestás, no? Pero bueno, sin embargo, también para esa persona había una clase, y nosotros hacíamos la contra-evangelización, como dijo recién Rumi, y le ofrecíamos lo nuestro, sin decir que algo, Taita siempre nos enseñó, que nada es mejor ni peor, que nunca nos creyéramos más que el resto, y nunca pensáramos que teníamos que imponer, porque si no, nos volvíamos espejo de ese otro que nos había impuesto una cultura. Entonces siempre dijo, ustedes compartan, ¿no? Y desde ese lugar del compartir es que surgió esta necesidad, que bueno, no vamos a perder este videito ahí ahora por los tiempos, pero bueno, esta necesidad de crear un material para estas clases. Nuestras clases, ¿cómo eran? No eran como las clases occidentales de idioma, donde quizás nos centramos a veces solamente en la sintaxis y nada más. Las clases siempre fueron prácticas. Yo me acuerdo de la primera clase que tuve con Taita, yo entré a una de estas instituciones universitarias para aprender la lengua, para recuperarla por mi familia, y estábamos todos sentados en filas, porque así te acomodan en la escuela, ¿no? Uno atrás de otro con el banquito, y nosotros estábamos medio sentados esperando al profesor de quechua. Entra Taita con un chalequito de aguayo, en ese momento el pelo más corto, y dice, no, tenemos que acomodar este aula, hay que sentarnos todos en círculo, dice, hay que armar un círculo. Eran bancos pesados, dice, no, hay que mover los bancos y hay que sentarse en círculo. Bueno, y esa fue la primera clase práctica, ¿no? Y así era todo, él se sentaba a pichar su coca y nos compartía, y las clases siempre fueron comunitarias, él daba mucho valor a la palabra del estudiante, y la palabra del estudiante tenía algo para aportar y para enseñar de forma mancomunada, ¿no? No era una enseñanza verticalista como la que nos enseña Occidente. Y eso se manifestaba también en las acciones, los eventos a los que nos invitaba, las ceremonias en las que nos hacía parte, las muestras de Ayuca y de Caipachamanta con la música, y finalmente abriéndonos a su familia. Así conocimos a Doña Emilia, a Rumi, todos los estudiantes teníamos. Así llegaba Roberto. Ay, no está Robertito. Un juguetito que él tenía que era. Está Roberto por ahí, vino Roberto. Ahí vino Roberto. Ahí está Roberto. Su nieta, ¿no? Como que en realidad esta cuestión de la clase siempre es una cuestión de encuentro, ¿no? Y de empezar a abrirnos a conocernos, a hacer familia, porque en realidad es lo que terminaba generando, ¿sí? Esta cuestión del vínculo familiar. Siempre, bueno, de hecho enseñamos a saludar en las primeras clases y lo primero que aprendemos a decir es como decir hermano, mamá, papá, porque así es como nos tratamos. Los padres son nuestros hermanos, ¿no? Y eso es lo que se aprendía en la clase desde el día 1. También las puertas de la comunidad, ¿no? Él siempre adelante, yo soy de Jatunayu Turupalca, ¿no? De Chuntián, de la nación Huizixa, que es al sur de Potosí, ¿no? Y esto siempre estuvo presente, ya lo vamos a ver si alguno después ve el libro, en la contratapa del libro está la foto de su comunidad, que él siempre la llevó dentro, como alguien que le tocó también dejar su comunidad y venir a sembrar en el cemento, como decía, justamente. Esta metáfora en este lugar tan hostil, tan duro, y hablábamos hoy, ¿no? Como esa necesidad en la clase por ahí, buscar la herramienta o la forma de romper ese cemento, ¿no? De dar vuelta a algo y entender que, bueno, se rompió ese cemento y ahí se puede dejar sembrado una semilla. Realmente eran así. Bueno,
y abrirnos las puertas de la comunidad. Muchos estudiantes que estudiaron Runasimi con él también pudieron viajar y conocer en Bolivia su comunidad, a su familia, allá, tener contacto con la lengua, con la cultura, con las prácticas. Y eso es algo que bueno, ya llega como al corazón de cada quien, ¿no? Y es otra forma de entender, es el entender la lengua siempre junto con la cultura, junto con la cosmovisión, junto con las prácticas y la identidad de los pueblos. Entonces, bueno, si él nos enseñaba en clase con la práctica, si nos hacía de la comunidad, ¿no? Conocer a sus familias, si trabajábamos en los congresos, nos encontrábamos con hermanos de otro territorio, si practicábamos la alimentación, si practicábamos la medicina, ¿cómo podíamos hacer un libro occidental, con letras occidentales y formato occidental, que manifestara esa práctica cotidiana? Ese era como el desafío. Hasta ese momento, para las clases, Taita contaba con los apuntes de los estudiantes y después con mucho material de otros hermanos y hermanas que con el mayor voluntad y corazón también producían sus manuales. Y lo que nos solía pasar es que en algunos casos esos materiales que venían de Bolivia o de Perú o mismo de la quichua santiagueña, que eran muy valiosos, eran muy completos pero muy específicos en su regionalismo. Entonces yo por ahí enseñaba con un libro que se apoyaba en la quichua santiagueña o en el quechua de Cochabamba, pero yo acá tenía una población muy mezclada. Tenía un estudiante que era hijo de familia peruana, alguien que venía de Escobar del barrio La Pertuche de la colectividad boliviana, alguien que hablaba la quichua santiagueña. Entonces, bueno, ese era el material con el que contábamos. Después había otro material que era colonizante. Como digo, había material que enseñaba el Padre Nuestro en Runasimi. Después había mucho material que estaba orientado al turismo, que eran materiales trilingües, eran manuales que venían en inglés, en español y en Runasimi. Tenían casos muy buenos para la charla porque se manifestaban, hablaban de situaciones comunes que uno le puede pasar cuando viaja a un país quechua hablante o a una provincia quechua hablante. Pero estaban orientados al turismo, entonces de repente ponía una palabra en español y era bastante como, no era lo que Taita estaba apuntando, ¿no? Bueno, y después otros que obviamente omitían todo lo cultural, daban por sentado la esencia de nuestra cultura, manifestar las cosas como nosotros las entendemos, hablaban de dioses, de palabras que para nosotros son muy ajenas. Nosotros entendemos el vínculo de familia con las entidades como el sol, como la luna, y todo eso estaba omitido en esos libros. Y después había materiales para nivel inicial muy bueno, muy didáctico, pero que a veces, como era para nivel inicial, estaba pensado para algunos países dentro de los productos, dentro de la currícula escolar, como de nivel primario y preescolar, que no era la gente que llegaba a nuestras universidades. Entonces, un poco malabareábamos con todo esto hasta que se decidió crear lo que hoy es Quechua Rexipanacui, que era un material quizá inclusivo o diverso, donde tuviéramos vocabularios de diferentes regiones, que la mirada fuera 100% descolonizadora, arraigada en nuestra cultura andina, sin palabras castellanizadas, para nada. Se trabaja así con neologismos. Ahora vamos a ver cuando veamos cómo se producen los neologismos del libro, en qué se asientan. Después, obviamente, orientado no al turismo, sino a la revalorización identitaria. Si alguien quiere conocer esos lugares y esas regiones de las comunidades hablantes, está buenísimo que lo haga, pero que lo haga de un lugar no intrusivo, ¿no? No me puede pasar que venga un fotógrafo a aprender a preguntarle a la señora cómo sacar la foto, sin preguntar y empatizar con la señora a la que está fotografiando, qué es su vida, qué hace, qué le pasa en su cotidiano, ¿no? Que no haya un extractivismo cultural desde nuestra propia lengua. Y bueno, y finalmente una sintaxis que tuvieras probada por los diferentes congresos mundiales y los nacionales. Una sintaxis con la que pudiéramos consensuar con otros hermanos y hermanas para que este material pudiera servir para diferentes contextos. Y así es más o menos como se pensó nuestro libro. Nosotros no teníamos la experiencia de desarrollar un libro antes. Ahora vamos a ver un pequeño videíto donde la hermana Chuayacu nos cuenta cómo fue el proceso de empezar a gestarlo junto con Guayma Pacha, pero teníamos experiencias previas de colaboración. Taita había colaborado en un montón de materiales, había sido entrevistado para algunos libros, había ejercido como traductor en otros, colaborador con Nación y Provincia para materiales para gente quechohablante, niños y niñas quechohablantes que iban a llegar al territorio, y también con cuentos o leyendas que muchas veces muchos materiales didácticos o infantiles se piensan transmitiendo leyendas sin pensar en su peso cultural, ¿no? ¿Y qué implica una leyenda? Se transmite como si fuera un cuento lindo, y en realidad hay muchos valores en esas leyendas que si son mal traducidos o mal interpretados pueden prestar a confusión. Y para eso también hizo material audiovisual, ¿no? Como que hoy no tenemos para compartir, pero sí aparte del libro un montón de material audiovisual. De hecho, hoy día
cuando nos ponemos a mirar en YouTube también ya vemos que dejó muchísimo material, ¿no? Procesado y no procesado, quedó mucho para todos los procesos de enseñanza. Pasamos el videito. Ahora vamos a contarles un poquito, vamos medio corriendo, pero del libro específicamente, ¿no? De cómo fue este proceso de cuando tomamos la decisión, cuando Taita tomó la decisión y dijo, bueno, ya está, ya tenemos lo suficiente con todos estos materiales, es hora de empezar a caminar el libro propio. Y ahí queríamos un momentito hacer un cortecito y compartirles la palabra de nuestra autoridad, de Mincaco Itahuantilsuyupas, que es Chubayacu, nuestra mayora, que ella fue la que comenzó en su momento junto con Guayma Pacha a trabajar con el libro con Taita. Así que ahora van a pasar el videito, la escuchamos 3 minutitos a ella, que iba a venir hoy y nos llevó. ¿Querías con audio? Sí. ¿Se escucha mucho? Qué pena, porque se iban a largar a llorar. Centro Universitario de Idiomas, buscando la lengua de mis ancestros que me habían perdido. Y ahí conocí a Carmen Salinas. Él llegaba a la clase y desplegaba la auripana sobre el escritorio, trayendo a los pueblos, recordándonos los pueblos originarios de los niños. Aprender una cine como Taita era asistir a un seminario de cosmovisión antica cada clase. Nos abría las puertas a la astrología, la música, las danzas, las ceremonias, y nos fue sumergiendo de a poco en la verdadera historia. Mi padre hablaba en un quechua, pero lo cayó, lo olvidó, lo negó. Y eso me recuerda a unas palabras de Galeano, que dijo: los indios de América viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? Taita Burpo respondía a esa pregunta en el acto cotidiano de enseñar la lengua. Recordar la lengua para que el conducido suicidio de los pueblos no sea. Supo sembrar su inmensa sabiduría en el cemento, lo que hizo que cada vez hubiera más alumnos, que existiera la necesidad de abrir más cursos. Y un día nos dijo que necesitaba organizar sus clases. Y así fue que junto a Guayma Pacha le propusimos transcribirlas, ordenarlas, y surgió así el borrador de este libro, unas fotocopias anilladas que él llevaba y traía a cada clase. Fueron muchos meses de encuentros en un bar, muchos meses, para que hiciera las correcciones, intercambiar los libros, charlas, que se sellaban con un abrazo. Y él decía cada vez: ay, vamos, falta menos, lo estamos logrando. Atesoro en mi corazón cada uno de esos encuentros. Este libro es el resultado de la siembra de Taita Burpo, mayor con sabiduría, que transmitía sus saberes desde la humildad, la lealtad a su pueblo. Tenía una forma amorosa y respetuosa de enseñar. Dijo Taita Carmelo: todos los hermanos que hoy no hablan su lengua materna perdieron los conocimientos y no pudieron acompañar el Pachacútec. Entonces son acaparados por la política, con un planteo desde la reivindicación social pura, que no tiene en cuenta la espiritualidad. Entonces, los pueblos que mantenemos la espiritualidad, los que guardamos este conocimiento y hablamos nuestras lenguas maternas,
tenemos una gran responsabilidad. Querido Taitaúrtu, aquí, en este libro, compromiso y responsabilidad que seguiremos caminando. Querido Taitaúrtu, te lo voy a cumplir. Gracias. Un poquito, creo que hayan escuchado algo, pero de los comienzos, ¿no? Esto del empezar a gestar algo de manera colectiva. Si bien él era el que estaba dando las clases, el que estaba llevando, el que estaba enseñando, siempre se generaba esto de generar con otros y de generar muchas cosas, como empezó este libro, ¿sí? Entonces, el primer paso, por eso decimos que es un libro que camina, ¿no? El primer paso fue de esas noches interminables de pasar los apuntes de clase, de la ñaña Guayma que vive en la isla sin luz, transcribiendo a vela, ¿no? Y bueno, y llegó un momento en que ese material ya lo estábamos necesitando, lo podíamos usar en las clases y pasó a la práctica, ¿no? Fue un libro que, bueno, así, a veces a mano, a veces ya como con un poquito más de diseño, anillado, ya varios que hayan tomado clases con él lo recordarán, está ahí anillado, ¿no? Todavía no estaba editado, no estaba listo, pero ya lo empezamos a usar, ya lo empezamos a trabajar, siempre respetando también esto desde el aprender, incluso eso, ¿no? Yo creo que el libro fue un aprender en la práctica, aprender no solo Runasimi, sino a enseñar y transmitir al Runasimi. Fue aprendiéndose junto con los alumnos, estábamos en clase, ¿no? Y ahora ya no corregíamos los libros, los otros materiales que teníamos de antes, ¿no? Que por ahí corregíamos la palabra en castellano, este modismo, aquel, sino que el propio libro era el que estaba en constante corrección. En cada clase lo estábamos revisando, estábamos pensando, ¿no? Ay, pero esto es mejor, no, esto hay que cambiarlo, decía. Entonces, todavía no había terminado ese proceso, ¿no? Y creemos que hoy, aunque esté impreso acá, de hecho damos fe porque estamos trabajando con ese libro, el proceso del libro sigue trabajándose, ¿no? Y sigue trabajando en cada quien. De hecho, hay todo un material que empezamos a grabar con Taita un tiempo antes de que arrancara la pandemia, un par de años antes, que eran todos audios de apoyo para este libro. Suyana iba con Yacumayo a la casa de Taita y grababan diálogos, grababan a la familia hablando. Y todo ese proceso es todo un material de audio que va a acompañar una versión multimedial en algún momento del libro que todavía sigue gestándose, ¿no? O quizá una siguiente edición. Así que bueno. No, bueno, y ahí por ahí esto de contar un poco en el momento que fueron muchos años, ¿no? Y llegó, bueno, ya el 2019 por ahí, que Taita también como con su visión de mayor y de poder ver los tiempos de maduración de los procesos dijo hasta acá, este libro tiene que imprimirse y se tiene que editar, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando, bueno, se empezó a tomar decisiones. Arrancamos por una parte a trabajar toda la edición gráfica desde un software libre que trabajaba todo en código, que era bastante complicado de repente para poder editarlo, pero nos parecía que era un material que primero iba a ser PDF y después iba a ser impreso y que si bien tenía que tener su ISBN y su derecho de autoría, ese derecho de autoría no tenía que ser algo que lo limitara, ¿no? Y que fuera un material que pudiera ser usado por otros para seguir creciendo. Entonces lo hicimos en látex, con código abierto. Nos implicó después también aprender, no somos editores, lo hicimos con el mayor corazón como Minca, pero bueno, luego tuvimos que buscar dónde imprimirlo y empezamos el camino por preguntar primero editoriales, ¿no? Editoriales convencionales, como muchas de las que quizás hacen parte de la feria, que tenían buena voluntad, pero ni los costos, ni los tiempos, ni lo que nos pedían como material bruto para hacer el libro de lo que nosotros podíamos ofrecer. Y en ese golpear de puertas, Taita se acordó de una charla, nosotros nos acordamos todos de una charla que habíamos dado una vez, invitados por una cooperativa, la cooperativa gráfica Chilaver, nos habían invitado a dar una actividad ahí, una charla de cosmovisión. Entonces volvimos a la cooperativa, que era gráfica, a decirles, che, tenemos que imprimir esto, ¿no? Y bueno, inclusive habíamos tenido un pequeño fondo de ahorro vendiendo las fotocopias, pero eso no alcanzaba. Y Taita, bueno, en su frustración dijo, bueno, ya está, yo voy a poner de mi plata, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y de su bolsillo y con lo que eso implica, llegamos a esta cooperativa que también tuvo una paciencia amorosa con nosotros para todo esto, porque nosotros no entendíamos ni de cémica, ni de tinta, ni de marcos de impresión, no entendíamos nada de todo eso. Y nos asesoraron al punto de poquito a poquito ser parte de ese libro, que finalmente es el que hacemos hoy llegar a sus manos. Bueno. Y se fueron como agregando detalles, ¿no? Como la portada está hecha con dibujos de Anca, ¿no? De Anca Urco, el hijo
dibujos de Taita. Los dibujos que ven acá en estos libritos que van avanzando son dibujos también hechos por Guaymapacha, por Huáscar, otro hermano que forma parte de Caypachamanta, que seguramente estarán ahora cerrando la presentación. Digo, siempre era este constante diálogo y todos estábamos haciendo algo para el libro. Eso era lo más lindo. Bueno, y en esta cuestión de que seguimos, ¿no? Seguimos trabajando, está esta cuestión de los audios, ¿no? Que será para alguna nueva edición, para quizás una edición digital, ¿no? Y esto de los audios nos parecía como importante. Ahí teníamos uno, pero no lo vamos a poder reproducir, pero que es algo que cuando uno se pregunta qué es lo que aporta este libro, qué es lo que tiene diferente a otros libros de quechua, de enseñanza del quechua, es que trabaja muchísimo con la cuestión de los ejemplos y de la imitación, ¿sí? Da ejemplos a partir de la vida cotidiana de la comunidad, de distintas experiencias. Se trabaja con eso, ¿no? Estos diálogos que tenemos grabados también tienen que ver con un diálogo de la vida cotidiana. El libro parte a partir de diálogos y también de una manera quizás no convencional en su orden, ¿no? Tiene un orden que parte en base a disparadores. Por ahí hay una imagen de un hombre arando con sus vestimentas típicas en un determinado momento del año y todo eso tiene un disparador, ¿no? Cultural, y a partir de ahí se empieza a ver cómo desde la lengua se llega a esa imagen, ¿no? Por ahí en contraste con esta cuestión de lo que decíamos, que no es un libro puramente de gramática, ¿sí? Quizás mucho tiempo los libros o los acercamientos a lenguas originarias se dieron puramente desde la gramática, ¿sí? Como esta mirada de Occidente de, bueno, tenemos que explicar las formas de la lengua, estos modelos, digamos, gramáticos, ¿no? Por una cuestión de la histórica desvalorización sobre nuestras lenguas, ¿no? Entonces intentar estar al nivel de lo que requiere Occidente para que una lengua se enseñe o demás. Este libro tiene su parte de gramática, pero no es solo gramática, ¿sí? Y al no ser solo gramática también es un libro que se construye en base al vínculo y a la práctica y digamos, no va más allá. Sí, quizá no es un libro que uno pueda agarrar y decir, bueno, voy a aprender runasimi yo solo en mi casa, agarro el libro, me siento a leer y se acabó. Yo no sé si hay alguna lengua que se pueda aprender sin su cultura y su contexto, desconozco si alguna lengua se puede aprender así, pero el runasimi por sobre todo no es ese tipo de lengua, desde poder escuchar el sonido de un hablante o de alguien que la conozca, hasta ciertos ejercicios que están pensados para hacer en el aula en presencia, ¿no? Entonces un poquito por ahí mostrarles a qué nos referimos con esto. A ver, tenés aquí, por aquí. Ahí está. Sí, el tipo de ejemplo. Si una persona quiere aprender el runasimi por su propia cuenta y llega a esta página, no va a entender lo que está viendo. Y era un poquito de estas cosas que Taita hacía para quebrar el cemento de las personas y darles un poco la vuelta de tuerca a las cosas. Sí, un poco esta idea de la obra, ¿no? Que sí es algo como más occidental, ¿no? Siempre es un runasimi que está actualizado, que se incorpora al contexto en el que se vive, en un contexto en el que tenemos que saber decir ahora, ¿no? Con sus minutos, sus segundos, súper exacto, ¿no? Pero en realidad el detalle de la obra es el reloj que gira en sentido antihorario, ¿no? No es el reloj con sentido horario impuesto desde el norte, sino que es el reloj que gira en sentido antihorario. Y parece una tontera, es algo muy sencillito, pero cuando el alumno llega a este ejercicio en las primeras páginas, en los primeros pasos, ¿no? Que está aprendiendo la lengua y los números, por ejemplo, ya tener que pensar un reloj que gira al revés y decir la hora de manera al revés, pasan cosas, incluso a mí me sigue costando, lo sigo trabajando en la clase, es esto también de empezar a ver que podemos pensar de otra manera, pensar dado vuelta, ¿no? Incluso, bueno, las lenguas originarias, muchas de ellas tienen otro orden, otra estructura, el quechua tiene otra estructura. Entonces, con pequeños detalles así, que incorporan el entorno de lo cotidiano y de lo actual, pero que nunca pierden como la base, ¿no? Y la esencia de lo que tiene que ver con esta lengua y lo que sustenta. Esto daba paso a que Taita pudiera explicar que se gira en sentido antihorario nuestro hemisferio, que las ceremonias son antihorarias. Subiera siempre se acuerda de un estudiante que dijo que una vez Taita le enseñó cómo giraba este continente con una mandarina, ¿no? Y que no se olvidó más. Y él era ese tipo de enseñanza. Entonces eso también está manifestado en el libro. Y de hecho, bueno, también pasa con la enseñanza de los colores. Nosotros en el momento en que enseñamos los colores no
no tenemos una traducción literal, dejamos unos agujeritos limpios para que el estudiante venga con sus lápices y los pinte, porque si yo quiero explicar lo que es el color ocre, no te puedo decir que es el gris, porque no es el gris. Ocre es el plomizo del metal, ocre es el plomizo de la parapuyu, la nube que está bien cargada de gris y que tiene sus brillos y sus oscuridades y que va a llover, eso es ocre. Entonces, ¿cómo puedo traducir literal un color, no? Entonces, bueno, el ejercicio es poder trabajarlo con el estudiante en el espacio del aula y en forma mancomunada. Bueno, un poquito estas son las particularidades, hasta acá queríamos llegar con la descripción del libro. Nos gustaría así brevemente contarles quiénes pusieron la mano en el hacer del libro. Obviamente Taita Ulpo en la coordinación general, Chua y Guaymapacha fueron los primeros en desarrollar contenidos, Huáscar, Anca, Guaymapacha y fueron los que estuvieron ilustrando, y Acupuquio es la que sacó la foto de portada en uno de los viajes que hicimos a las comunidades de la sobrina de Taita Ulpo y su sobrina nieta. Bueno, yo estuve editando también junto con Yacu y también con Suyana. Taño y Eulalio estuvieron haciendo los diálogos que grabamos en la clase de la familia de Taita para después transcribir y hacer los ejercicios. Y esto es solamente la gente que estuvo poniendo la mano concreta, ¿no? Pero sabemos que Mincacuy son los matecocidos de las 6 de la mañana o las 5 de la mañana que se levantaba doña Emilia a darle al Taita antes de que saliera para las clases, el Rumi escuchándolo cansado y charlando y debatiendo sobre cómo tenían que ser las cosas, Canchaycoy tomando sus apuntes, compartiéndolos, bueno, todo, Anca, Qatar y todos quienes están presentes aquí de Mincacuy, que hacen parte de este libro, que no hubiera sido posible hacerlo sin la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Así que bueno, nada más agradecerles de profundo corazón y bueno, y si hubiera un espacio breve antes de continuar y terminar, nos gustaría que doña Emilia sepa el agradecimiento y el afecto que le tenemos y nos gustaría si puede algunas palabras que quiera dirigir, si se anima, si tiene ganas. Rumi, te pasaron el micrófono, doña Emilia no tiene.